Hoy estamos en un sitio un poco diferente. Hemos venido al Salón del Caravaning de Barcelona y por Instagram os hemos preguntado qué queréis ver. Y nos habéis dicho que zona Overland, camperizaciones raras y en última instancia ya accesorios. Vamos a ver qué encontramos y no sé, quizás se vienen vídeos de cosas raras. El Salón del Caravaning de Barcelona se consolida como el más grande de España, siendo el mejor lugar para ver, tocar y conocer tu próximo vehículo camper. En este vídeo te vamos a enseñar las novedades que ha presentado Hymer, uno de los vehículos que a día de hoy es imposible de verlo en directo en un concesionario y de hecho, si quieres comprarlo, tienes que hacerlo por catálogo. ¡Arrancamos! Bueno, lo primero que vamos a ver es una Gran Canyon 4x4, o sea, no hemos venido a zona Overland, hay aquí un poco de todo, ¿no? Y vamos a ver la 4x4, esta está disponible... De Hymer. Está disponible en el distribuidor de Rulot, que son los que nos han dejado entrar y grabar, y la verdad que es brutal, ¿eh? O sea, ya solo los acabados estamos flipando. Es una... ¿Cuántos caballos ha dicho que tenía? 190. 190 caballos. Y automática, está con el restyling, o sea que esto es nuevísimo y vamos a verla. Una de las cosas que a mí me encanta, que eso de nuestra furgo no me gustaba nada, y es esto de aquí, es que no te da golpes con el espacio con el armario este de aquí, y eso me encanta. Y nada, lo que mola un montón es que ya tiene puesto lo que son los mandos de 4x4, yo no sé cómo va, pero tiene sus historias. Esto creo que es para vaciar las grises. Está súper guay. Luego la mesa, una mesa plegable que te ocupa súper poco. Los acabados son brutales. Aquí yo sé que tiene para poner unas luces. Si te vas a la cocina, bueno, esta es la típica cocina Dometic de 2 fuegos. Grifo de cocina normal. Eso aquí ha mejorado. Tiene un montón de almacenaje. Porque realmente esto es una L2, más o menos. Un montón de cajones. ¡Buah! Tiene un montón de cajones. Ah, no, mira, estos son para los fuegos. Estos ya son cajones. Buah, hay cierres de seguridad, ¿eh? Eso cuando hace... 4x4. Esto nosotros lo tenemos y se nota un montón. Es que no se te abre nada. Ah, mira. Esto debe ir aquí. Es la ampliación, ¿no? Que va ahí. Ampliación de cocina. Está chulo. 5 kilos, máximo. Enséñame el lavabo, Natalia, a ver qué, ¿no? Que es lo guay, a ver. Y la parte de arriba, bueno, es muy loco todo lo que trae este vehículo. De puerta. ¡Guau! Esto es grande, ¿eh? Esto es desmontable. No, se sube. Esto yo he visto algunas ya. Pues si quieres ir al baño. Tiene todo para poner la cortina, ¿no? Alrededor por ahí. Sí. Tiene váter químico. Que vemos aquí, váter químico. Con su cortina. Bueno, me encantan los acabados. El Acaba de ser una tacto pasada de top. Tacto guay. Y luego la cama tiene las típicas orejas de ampliación. Las Sprinter. Y claro, ya puedes dormir. Claro, se aprovecha un montón la cama. Y la nevera es la típica de autocaravana. O sea, de estas enormes, 190 litros aprox. Y aquí viene la sorpresa. Un pedazo de cama. enorme. Con ventanas. ¡Guau! Brutal. Y una toma aquí por si, mira, quieres cargar el móvil o lo que sea. Luces, incluso tiene... Es una locura. No sé, tiene un montón de armarios. Ahí estoy viendo que hay un altavoz, no sé. Y toma de calefacción allí, para la cama. Sí. Guau. Allí y allí. Muy guay. Una locura. Yo qué sé, tiene muchos botones. Aquí tienen compartimento secreto. Esto ya lo sabía yo. Que son las escaleras. No sé cómo se llaman. Así. Para subir a la cama. Y gracias a que han hecho, han puesto aquí unos depósitos. Hay mucho más espacio de maletero. Y un montón de armarios. Fuera un poco rápido, toldo enorme, iluminado, con toda una tira LED.
Llevan montan unas buenas ruedas BF Goodrich, suspensión súper levantadísima, o sea, una pasada. Y es preciosa, a mí me encanta, yo me la llevaría ahora mismo puesta. Puesta, ¿no? Ya. Tal cual me la llevo. 6 metros, carnet de camión, ¿no? Por lo que entiendo que son más de 3.500 kilos. Y 135.000 euros. Y el equipamiento, bueno, Muy equipadísimo. bueno, es que nos lleva de todo. Aquí qué chulo esto. Ahora estamos en una autocaravana, se nota un montón, ¿no? Autocaravana Himmer 4x4, ¿eh? O sea, estamos yendo a lo premium. Mismos acabados, pero guau, es que pedazo de Mira. sitiaco que tienes aquí. Enseña esta cocina, mira qué chula. Regadero bien. Mira, esto me gusta más. Que tienes ¿Este grifo madera. has visto? ¿El ¿Qué grifo? No, el grifo incrustado aquí. Sí, sí, es loco. Y esto así, que se saque. A mí esto me gusta más, la verdad. Cocina de 3 fuegos. Bueno, sí, esto dicen que nunca cabe entre fuegos, pero bueno. Bueno, una ventana chula. Y mira, a mí esto me Sí, gusta un estas las montón. ventanas son como las nuestras, ¿no? Son estas así de perfil aluminio. Tiene un cierre de seguridad que tienes que apretar aquí y entonces se abre. Si no, no abres. Qué guay. Y aquí mira qué chulo esto. Tiene Para todo el dejar espacio. cosas. ¿Sabes? O sea, tú aquí no te das con nada y luego tienes aquí unas luces No van, ¿no? Así. para leer o lo que tú quieras aquí abajo y Es un una pasada. sofá, comedor. Y este tablero tiene también de cama que actividad, se baja, ¿no parece? ¿O no? No. No, solo tiene una Madre, mega tiene cama Una pedazo claraboya aquí. con luz. Dios mío, qué luz. Vamos a entrar al baño. Esto es un hotel. Aquí puedes bailar. Esto es un hotelazo. ¡Guala! A ver, entra tu Fabi, que tu Fabi es muy grande. Fabi... 1,84 m. 84. Yo aquí me puedo duchar y bueno, como Y en mi limpiar casa. la claraboya, ahí llegan bien, ¿no? Puedo incluso limpiar las placas desde aquí. Guau. Y tiene aquí, mira, para colgar cosas. Esto está, mira qué buena idea, ¿eh? Para colgar las Para toallas. colgar aquí unas toallas Sí, justo sí, en la sí. claraboya. Me ha gustado, ¿eh? Y la mampara. Mampara plegable. No la voy a sacar ahora. Bueno, sí, espera. Ah, que está todo. ¿Vale? Te hacéis una idea, ¿no? Muy guay, muy guay. Nevera, estas son las chulas, estas de Dometic que se abren por los dos lados. Yo voy a probar esto, ¿eh? O sea, me flipa mucho. Si estás en la cama puedes cogerte un refresco y si estás en el sofá pues también te tomas tu cosica. Está aprovechadísima, ¿eh? O sea, tiene armarios Un montón hasta de aquí. armarios. Y Me luces. gusta más que las distribuciones anteriores de Himmer. Muy Muy chulo. guay. Muy guay, muy guay. La tele, oye, que ya ¿No habías visto la esto? tele. No, no he Hombre, visto la a tele. ver, tú vienes en una autocaravana premium, pues las cosas son premium. Sí, sí, qué guay. Vamos a ver más cosas. Y aquí está la luz, esa que tú siempre dices, que aquí se pone una lucecita que se puede mover y se puedes puede colocarla poner por por aquí. por los rieles esos. Muy guay. Bueno, estamos en la joya ya de la corona, que es la Himmer Venture. Esto es un camión de lujo, es brutal. Lo que más nos ha flipado es el lavabo, que es que tú lo ves así, dices voy al baño, tengo mi sitio, muy guay. Pero es que esto se amplía cuando te vas a duchar, ¿no? Estiramos de aquí y se te ve es enorme, o sea, es enorme la ducha. Bueno, esto se lo hace aquí y tienes una ducha grande. Luego tienes el comedor este, que tiene también su mesa, todo, se hace cama, pero es que lo mejor es que tienes una terraza. Esto lo hemos visto en las pickups. Hay pickups que también se abren así y tienes terraza. Está muy guay. Luego nevera enorme, o sea, aquí ya vamos con todo. No sé, debe ser... ¿Cuántos litros es, sabes? 85, 90, No, no sé, esto es más no, grande. está sí, grande es esto. grande. Estas son muchos litros, ¿eh? 2 fuegos, la maderita esta también que va súper bien. Y esto ya es la suite presidencial. Esto es espectacular, es una suite.
como datos básicos, yo me la imaginaba más grande y solo son, bueno, son 6,5 más o menos. Pero claro, es que esto es como una L4. Es un apartamento enorme y tiene una amplitud brutal. O sea, está súper bien aprovechada. A ver, son 240 euros, o sea, 240 euros. Esto, mira, me voy a llevar 3 o 4. Y yo qué sé, es muy bestia. Esto es muy chulo. Pueden dormir hasta 4 personas, porque arriba se puede dormir, que es como la habitación, y luego abajo tienes el comedor. Esto es lo mejor, ¿eh? Vamos, esta me quedo.